mi hermano, con las enseñanzas para los matrimonios, ¿sí? Porque necesitamos mucho de nuestro Dios. Queremos andar en sus caminos y no queremos andar en nuestros propios caminos, ¿sí? Queremos que en nuestros hogares haya justicia, haya paz y haya gozo. Pero esto solamente se va a lograr cuando se establezca el reino de Dios en una vida. Y empezando con el matrimonio, que son los principales, las autoridades que Dios ha puesto en el hogar, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. El tema de esta tarde es el papel o las funciones del esposo, ¿sí? Vamos a hablar de lo que Dios marca en su palabra acerca de cómo debe ser, ¿sí?, un esposo, ¿sí?, las funciones que éste debe de llevar a cabo según el diseño de Dios, ¿sí? Primeramente, sí, vamos a ver por qué es importante, ¿sí?, conocer las funciones que nos corresponden a cada miembro de la familia, ¿sí? Porque es importante que cada uno de nosotros entendamos cuáles son las funciones, ¿sí? Primeramente, es importante que yo sepa qué es lo que Dios me manda a mí, para que haya un orden en el hogar, para que haya una armonía, ¿sí? Por ejemplo, para que se sepa de lo que vamos a hablar, que Cristo, ¿verdad?, es la cabeza, Él es la principal autoridad, ¿sí? El varón sepa que después de Cristo Él es la autoridad en el hogar, ¿sí? Él representa a Cristo, para que la mujer, ¿verdad?, sujeta al marido, sí, llevando a cabo su papel, y los hijos obedeciendo a sus padres, ¿sí? Aquí, hermanos, las funciones, conocer nuestras funciones, van a traer un orden al hogar, un orden divino, ¿sí? Un orden según lo que Dios manda. El Salmo 133:1 dice, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Entonces, conocer las funciones que yo tengo que desempeñar van a traer un orden, van a traer una armonía, como dice el Salmo 133, ¿sí? Y usted ya se sabe todo este salmo. El final de este salmo dice, ahí enviará el Señor bendición y vida eterna, ¿sí? Otro punto importante por el que yo necesito conocer cuáles son las funciones o mi papel dentro del hogar, ¿sí?, es para que cada uno, ¿sí?, el esposo y la esposa, puedan aportar lo que Dios ha puesto en ellos, ¿sí? Y a su vez que ambos se puedan complementar. Tú tienes que saber que como esposo Dios ha puesto en ti muy importante, y también como esposa. Por eso tú no eres cualquier persona, si en ti hay un diseño de Dios que lo tienes que conocer, y ambos en esa unidad se van a complementar con las características que Dios le dio a cada uno, hermano. Hermana, tú eres importante, esposo, esposa, eres muy importante, eres muy necesario dentro del hogar. Dios ha puesto algo en ti, y es lo que queremos y lo que Dios quiere que tú conozcas, ¿sí? Para que puedas como esposo tomar tu lugar, y como esposa tú puedas ser la ayuda idónea y puedas ser de bendición también para tu casa, ¿sí? Ahora vamos a ver un punto muy importante, hermanos, por el que no se puede ejercer correctamente estas funciones o este papel, ¿sí?, tanto el esposo como la esposa, ¿sí? Vamos a ver por qué no lo podemos ejercer correctamente. Y esto que de lo que te voy a hablar, si Dios ponía en mi corazón, es por lo que tú vas a interceder por tu hogar, por lo que tú vas a orar por tu esposo, ¿sí? Mire, primeramente, ¿por qué ambos no pueden ejercer esa función? Primeramente, cuando no se ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuando un hombre o una mujer no ha rendido su vida a Cristo, en este caso si tu esposo es inconverso o tu esposa es inconversa, ¿sí?
La palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 2, del 1 al 4, la condición, tú ya la conoces, en la que está una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Efesios 2, del 1 al 4 nos dice que están muertos. Una persona sin Cristo es una persona que está muerta, que nos habla de una separación, está separado de Dios en sus delitos y en sus pecados. Así estábamos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, un esposo, una esposa que está en esta condición no puede dar lo que no tiene. Esa es una de las razones por las que no va a poder ejercer correctamente su función o su papel. Es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es amor, ¿sí? Él es el amor. No solamente el amor no es un sentimiento bonito, el amor es una persona y es Cristo. Y tú ya has leído 1 Corintios 13, ¿sí? Una persona que no tiene a Cristo no va a poder dar esta clase de amor, ¿sí? Entonces, primeramente, tú puedes orar, ¿sí? En ti hay una promesa para salvación para tu esposo o salvación para tu esposa, ¿sí? Tú vas a ser ese medio o por otro lado, pero de que va a ser salvo por medio de aquel que le ha creído al Señor, ¿sí? Ya hay una esperanza para ese esposo o esa esposa en conversos, ¿sí? Entonces tenemos que orar por la salvación, pero confiando en que ya hay una promesa, porque yo le he creído al Señor, ¿sí? Otro punto por el que los esposos no pueden cumplir con su papel, con sus funciones. Ahora ya viendo a una persona que ya está en Cristo, que ya está en el camino del Señor, otra razón por la que no puede cumplir con el papel que le corresponde es por falta de conocimiento y de revelación de cómo es Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios, erráis ignorando las escrituras, ¿sí? Y el poder de Dios. Yo me voy a equivocar si mi conocimiento y mi revelación de Dios es escaso, ¿sí? Si no conozco cómo es Dios. Nosotros sabemos por lo que hemos estado estudiando que el matrimonio representa a Cristo y a su iglesia, ¿sí? La manera en que Cristo cuida, se entrega por su iglesia. Si un hombre no tiene esta revelación, aún estando en Cristo, no va a poder desempeñar bien su función, ¿sí? Entonces, yo tengo que orar, Señor, revélate a la vida de mi esposo, ¿sí? Muéstrate a él, aunque él ya está en el camino o ella ya está en el camino, date a conocer a su vida, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 9, usted ya conoce la conversión, ¿sí? Aunque Pablo era un hombre que ya conocía la ley, ¿sí? Que había sido enseñado con los mejores maestros, el apóstol Pablo sí dice que él respiraba amenazas y muerte. Esta era su conducta, esta era su condición, ya conociendo la ley, ¿sí? Pero cuando él tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada, ¿sí? Cuando tiene un verdadero encuentro, ¿sí? Con el Señor, él no vuelve a ser el mismo. Entonces yo tengo que orar, Señor, que mi esposo te conozca. Señor, si tú estás teniendo alguna situación, algún problema, algún conflicto en tu casa, tienes que orar de esta manera. Señor, revélate a la vida de mi esposo. Muéstrate a él, ¿sí? Ahora, otro punto por el que ambos los esposos no pueden llevar a cabo correctamente su función y que es muy, pero muy importante, sí, es cuando hay situaciones internas que no han sido sanadas, que no han sido restauradas, ¿sí? Como por ejemplo las heridas del alma, ¿sí? Lo que se está tratando los domingos, ¿sí? Las enseñanzas que se están dando los domingos son muy importantes, hermano, hermana, ¿sí? Por favor, conéctese porque Dios envía su recurso para nuestra sanidad, ¿sí? Entonces, cuando hay situaciones como el resentimiento, el odio, todavía hay odio en el corazón del esposo o de la esposa, cuando hay amargura, cuando hay complejos, cuando hay frustración,
¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Nosotros sabemos que cada una de las heridas nos da una identidad o una forma de ser, ¿sí? Por eso, equivocada, incorrecta, nosotros actuamos de acuerdo al daño que hay en nuestro corazón. Esto tú lo vas a ver los domingos, ¿sí? Por eso, tanto el hombre como la mujer no van a poder, ¿sí? Van a batallar a menos que no se dejen sanar y restaurar, ¿sí? Esas heridas te forman una personalidad equivocada, ¿sí? Aún estando en Cristo, hermano. Por eso a veces se batalla tanto dentro del hogar por estas situaciones, ¿sí? También, hermano, las fortalezas mentales, ¿sí? Esas formas, ¿sí?, de pensar que no van de acuerdo a la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1:8 nos dice que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿sí?, una vana manera de vivir, una manera de vivir que no da fruto. Eso es vano, algo que no produce, sí, una forma equivocada de vivir. Y esos son los patrones que nosotros traemos en nuestra cabeza, sí, y que nosotros llevamos al matrimonio. Por eso habla mucho y claro la palabra en cuanto a la renovación de la mente, sí. Cuando la mente no ha sido renovada y conformada a la palabra de Dios, sí, yo voy a seguir teniendo la mentalidad de este mundo, y de esa manera yo voy a querer llevar mi matrimonio, y esto me va a afectar y yo no voy a poder cumplir con lo que Dios me manda, ¿sí? Pero ahora, hermanos, en Cristo hay esperanza, hay el recurso, ¿sí?, de la sanidad. Si tenemos esas enseñanzas, tenemos su palabra, ¿sí?, que nos va a sanar y a restaurar, ¿sí? Ahora, otra situación, ¿sí?, otro punto, otra cuestión por la que no podemos cumplir con nuestras funciones, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en este caso, que estamos hablando del varón, del esposo, ¿sí? Cuando Cristo no es la cabeza del esposo, cuando Cristo no es el que lo dirige y el que lo gobierna, ¿sí?, difícilmente el esposo va a poder cumplir con su papel. Entonces, hermana, que estás ya en Cristo, sí, que tú ya conoces a Dios y que Dios te está siendo revelado, escucha estos puntos, ¿sí? Dios está trayendo esto para que nosotros intercedamos por estas razones, ¿sí? Dios está trayendo, Señor, por salvación. Yo sé que mi esposo, mi esposa es de esta manera porque no te conoce. Yo sé que tú no te has revelado a él o a ella. Yo sé que aún hay heridas, hay complejos, hay traumas, ¿sí? Que los traumas son cautiverios del alma, ¿sí? Hay formas de pensar equivocadas, ¿sí? Yo sé que mi esposo aún tú no eres el que lo dirige. Por eso él no ha cumplido correctamente, ¿sí? Pero Dios nos está hablando para que oremos de esta manera. De esta manera nosotras como mujeres podamos interceder por nuestros esposos. Hermanas, es muy importante que estemos intercediendo por aquellos varones que Dios nos ha dado, ¿sí? Que no nos quejemos tanto, sino que vayamos delante de la presencia de Dios y que seamos guerreras, ¿sí?, por nuestros esposos. Es muy importante, yo quiero aclarar antes de continuar, aquellos varones que están escuchando, que van a escuchar, sí, esta predicación, esta enseñanza, que yo no quiero hablar con una motivación feminista, ¿sí?, ni queriendo quejarme. No, claro que no. Queremos ver el diseño de Dios en su palabra. Esa es la intención y la motivación y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nosotros honramos, ¿sí?, y respetamos y reconocemos lo que Dios ha puesto en cada uno de los varones, ¿sí? Y nuestro deseo es su sanidad y su restauración para que sean de bendición a sus hogares, ¿sí? Bueno, ahora, nuestro Señor Jesús, ¿sí?, Él es el ejemplo supremo, Él es el ejemplo por excelencia, ¿sí? Si estás anotando, anota Primera de Pedro 2:21.
¿sí? Dice la palabra que Él nos dejó el ejemplo, ¿sí? Él nos da primeramente el ejemplo, ¿sí? Para que nosotros sigamos sus pisadas, ¿sí? En Efesios 4 nos dice la palabra de Dios que Él es el varón perfecto, ¿sí? Al que nosotros tenemos que aspirar, tanto hombres como mujeres, ¿sí? En Cristo está el diseño completo para el matrimonio, ¿sí? En Cristo Él es el varón, la figura, ¿sí? A la que yo debo de aspirar, ¿sí? Pero yo quiero que lo veamos ahorita a Jesús como el esposo, ¿sí? Como ese varón perfecto, ¿sí? Hay otras escrituras, hermano, donde nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 54:5 nos dice, ¿sí? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, ¿sí? En Oseas, en Ezequiel, en Joel, ¿verdad? En Oseas habla muy hermoso también de Cristo como el marido, como el esposo, ¿verdad? Lo tipifica. Entonces, Él es a lo que tenemos que aspirar, ser como Él, ¿sí? Si tú, mujer, esposa, ahorita, si tú no tienes a tu marido, ¿sí? Tú tienes que saber que el Señor es el que a ti es tu autoridad, ¿sí? Es el que te protege, Él es el que te dirige, Él es el que te provee, ¿sí? Todo lo que tú necesitas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. El esposo, vamos a ver algo muy importante, ¿sí? El esposo tipifica a Cristo, ¿sí? Lo vamos a ver. Y la esposa tipifica a la iglesia, ¿sí? El punto aquí, mis hermanos, es que no se representa de la manera correcta por todo lo que ya les he estado hablando, ¿sí? Por todas esas situaciones. Vamos rápidamente ahí a Efesios 5:23, ¿sí? Yo te decía que en Jesús está escondido todo el diseño, ¿sí? Para el matrimonio, para el ministerio, ¿sí? En Él estamos completos, dice la palabra. Vete ahí, por favor, conmigo a Efesios 5, versículo 23. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿sí? Dice que así, ¿sí? Como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es la cabeza de la mujer, ¿sí? Entonces, como te digo, el esposo tipifica a Cristo. La diferencia es que no lo pueda o no lo represente de la manera correcta, ¿sí? Ahora, una de las cualidades, ¿sí?, más importantes de las características de un varón, ¿sí?, en toda la extensión de la palabra, ¿verdad?, un esposo, ¿sí?, es que un verdadero varón, ¿sí?, se compromete o pacta con su familia, pacta con su esposa, ¿sí? Y esto da a la familia, da una seguridad muy grande. Y esto nosotros, como ahorita decíamos, Jesús, nuestro Dios, nos da ese ejemplo de aquel hombre que se compromete, ¿sí?, que pacta con su familia, que siente ese compromiso, ¿sí? Yo quiero que vayas, por favor, ahí a Deuteronomio 7, versículo 9. Este es un versículo que en lo personal, yo cada vez que lo leo, a mí me da mucha seguridad de que no he creído, que no estoy creyendo en una religión más, sino que yo estoy creyendo en un Dios fiel y verdadero, ¿sí? Si ya lo encontraste, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿sí? Este es el Dios, ¿sí?, que está por nosotros, al que le hemos entregado nuestra vida, a un Dios fiel, ¿sí?, que guarda el pacto y que guarda la misericordia. Entonces, es un Dios fiel, ¿sí? Y esto
es la primera cualidad o característica que debe haber en un varón, ¿sí? Un compromiso o un pacto. Primeramente, ¿sí? El hombre se compromete a ser fiel o a ser leal para con su esposa, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿sí? Hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, podemos tener esta seguridad en nuestro Dios, ¿sí? Aún en medio de esto que estamos pasando, tú puedes tener la seguridad de que Dios es fiel, de que Dios es un Dios de compromiso, ¿sí? De pactos. Un hombre se compromete, ¿sí? A guiar, a proveer, a proteger y a cuidar a su familia, como lo dice en el Salmo 23. Ahorita lo vamos a estudiar un poco, ¿sí? Como ahí ahí vemos todas estas características y estas funciones que debe de desarrollar el esposo, ¿sí? Entonces, esto lo vemos nosotros en Cristo, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? El esposo debe de ser primeramente, o debe de ser el primero en ser también un ejemplo de compromiso para con Dios, ¿sí? Él debe de ser el que tome la iniciativa en buscar a Dios, ¿sí? En ir a la iglesia, ¿sí? En estar escuchando las transmisiones. Recordemos que compromiso con Dios se demuestra en ese compromiso con la iglesia que Dios estableció, ¿sí? La iglesia, el reino de Dios en la tierra. Entonces el hombre debe de ser el primero. Si tu esposo no lo tienes, ¿sí? O si tu esposo no es el que está tomando la iniciativa, ¿sí? Tú sigues siendo fiel, mujer, sigues siendo valiente, sigues siendo esforzada, ¿sí? Y tú tienes que saber que Dios obrará en la vida de tu esposo. Por causa de tu fidelidad, Él tiene un compromiso para contigo, mujer, ¿sí? Entonces, y aquellos esposos, ¿verdad? Sean ese ejemplo, así como lo es Cristo, en ser comprometidos para con Dios, en llevar a sus hijos, a su esposa, ¿sí? A tener una comunión con Dios. Ahora, fíjense, hay muchos versículos donde nos hablan de esto que nosotros estamos hablando, de que Dios es un Dios de pactos, y es una cualidad que debe de estar en un varón, ¿sí? Un compromiso, ¿sí? Por ejemplo, dice la palabra en Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Dios es un Dios íntegro, cabal y firme, y así debe de ser un varón que está conociendo a Dios, que se está acercando a Dios, ¿sí? Un varón de compromiso. Fíjese qué seguridad podemos tener nosotros en Cristo, que Él nos dice, yo te amo, yo te doy vida eterna, todas sus promesas, y Él no dice más adelante, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Sabes que me equivoqué? O ¿sabes que ya no te amo? La palabra de Dios dice que el amor de Dios nunca deja de ser, ¿sí? La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras, ¿sí? Nunca dejarán de cumplirse, nunca pasarán. Dios es un Dios fiel, el Dios al que nos hemos acercado, ¿sí? Y por eso tu esposo lo debes de tomar como tu ejemplo, ¿sí? Dios es un Dios íntegro y cabal, firme, que no cambia ni tiene sombra de variación, ¿sí? Ahora vamos a entrar de lleno a cuáles son las funciones del varón, ¿sí? Aquellos que se están conectando, estamos hablando de las funciones del varón, ¿sí? En el matrimonio, según lo marca o lo indica la palabra, según el diseño de Dios, ¿sí? Vamos a ver dos escrituras, yo quiero que las tengas ahí a la mano, ¿sí? Que nos hablan de este diseño de Dios para el varón, ¿sí? Una de ellas es el Salmo 23 y la otra es Efesios 5 a partir del versículo 23. ¿Sí? Aquí nos habla de cada una de esas funciones, de ese papel que el hombre debe de tener para con su familia, ¿sí?
Bueno, entonces te invito, búscalo ahí en tu Biblia. ¿Sí? Estas dos escrituras nos vamos a estar moviendo en estas dos, ¿verdad? Dios nos va a estar abriendo su palabra y nos va a estar enseñando. Bueno, primeramente vamos a ver esa primer función, ¿sí? Ahí en el Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Aquí la primer función, ¿sí?, es la autoridad. El marido, el esposo, es la autoridad del hogar. Él es la cabeza, ¿sí? En Efesios 5, 23, por eso te digo que nos vamos a estar moviendo en estas dos escrituras, ¿sí? En estos dos pasajes. Ahí dice que el marido es la cabeza, 5:23, Efesios 5:23. El marido es la cabeza de la mujer, y cabeza nos habla de la autoridad, ¿sí? Bueno, en el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, hay otras versiones de la Biblia que nos dice, en vez de decir Jehová, dice, el Señor es mi pastor, ¿sí? El Señor nos habla de autoridad, un título de autoridad, ¿sí? El esposo es puesto por Dios como autoridad, y Dios puso esto en él, el ser un líder, ¿sí? Esta es la razón, hermanos, por la que a veces nosotros podemos ver en su mayoría o en su mayor número, que los que se acercan a Cristo, en su mayoría son mujeres, ¿sí? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué mayormente hay mujeres en la iglesia que hombres? Y esta es la razón, mis hermanos. Porque el hombre, Dios ha puesto en él ser líder, ser él el que dirija y no ser al que lo dirijan o al que lo guíen. Y la mujer, en ella Dios ha puesto el estar bajo autoridad. Por eso a la mujer le es más fácil someterse a Dios. Yo no digo que al varón no, pero la mujer, Dios ha puesto esta característica en ella, el ser guiada, el dejarse dirigir por Dios, ¿sí? Pero aquellos varones que han entregado y rendido su vida a Cristo, se han bendecido, son benditos, porque su autoridad la han entregado a Cristo y se están dejando guiar y dirigir por Él, ¿sí? También nos dice el Salmo 23, nos dice, Jehová es mi pastor. En un pastor, hablando literalmente un pastor de ovejas, aquí podemos ver nosotros todas las funciones del esposo, ¿sí? Por eso un pastor, hablando también como ministerio, ¿sí?, es como un padre de familia o lleva a cabo estas funciones, ¿sí? Entonces es muy importante, hermano, hermana, que aunque nosotros ahorita no veamos a nuestro esposo representando a Cristo, tu hermana, esposa, tienes que saber que así está establecido por Dios. Él es la autoridad, ¿sí? Él es la autoridad, ¿sí? Pero si él no está sujeto a Cristo, es donde vienen los problemas, ¿sí? Entonces, el diseño de Dios es este, ¿sí? Cristo, el varón y la mujer, ¿sí? Cuando el hombre, ¿sí?, nos dice la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 11:3 también nos dice que, quiero que sepáis, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando Cristo no es la cabeza del varón, no va a poder tener una correcta autoridad. Ese es el punto, hermanas, ¿sí? Le estoy hablando también a las mujeres, ¿sí? Por la que él no puede ejercer correctamente esta función de autoridad. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan 15 que separados de Dios nada podemos hacer, ¿sí? Entonces el hombre va a querer ejercer su autoridad de acuerdo a su propio entendimiento o como él fue enseñado, no como Cristo, ¿sí? Porque Cristo aún no es su cabeza, ¿sí? Hace tiempo, ¿verdad?, yo escuchaba a una hermana que me decía que ella llevaba a su papá a la iglesia,
sí, lo llevaba para que escuchara al pastor, escuchara la predicación. Pero dice que cuando ellos regresaban un domingo, un día de reunión, regresaban a casa del papá, dice que el papá decía, pues en la iglesia el pastor puede decir lo que quiera, pero yo aquí en mi casa yo hago lo que yo quiera, ¿sí? Eso quiere decir que el varón, ¿sí?, aún no está permitiendo que Cristo sea su cabeza, sea el que lo dirija. Por eso va a haber problemas al ejercer esta función de autoridad, ¿sí? Porque no lo está permitiendo, no está unido a Cristo, no está recibiendo de Él, ¿sí? Ahora, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo debe ser una correcta autoridad, ¿sí? Yo quiero que vayas conmigo, no vayas a perder el Salmo 23 ni Efesios 5, ponle ahí un separador. A veces estamos llenos de separadores, ¿verdad?, en la Biblia, y son precisamente para estas ocasiones. Vamos a buscar Lucas 22, del 24 al 27. ¿Sí? Ahí Jesús les enseñó a sus discípulos de qué manera es la autoridad correcta en el reino de Dios. Y ahorita Dios nos lo va a enseñar. Y aquel varón que está escuchando, sí, aquellos varones, por favor pongan mucha atención, ¿sí? Lucas 22. Y lo hacemos con todo respeto para el varón. Dice Lucas 22, 24. Dice así, la grandeza en el servicio. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús les dijo a los discípulos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Dice, mas no así vosotros, les decía Jesús a sus discípulos, mas no así vosotros, o esto no va a ser así entre ustedes. Dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Sí? Porque les decía, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sí? Jesús, fíjese aquí, estaban en la última cena, ¿sí? Y el Señor deseaba tanto estar con ellos, y ellos por otra parte estaban peleándose sobre quién sería el que se quedaría a cargo, porque el Señor les estaba diciendo que ya su hora estaba por llegar, su hora de ir a la cruz. Pero en cambio ellos estaban interesados en quién iba a quedarse como el mayor, como la autoridad. Pero ahí aprovechó el Señor Jesús para enseñarles, y esta enseñanza es para nosotros, ¿sí? Bueno, busca el versículo 25. En el versículo 25 nos dice la forma incorrecta en la que se ejerce una autoridad, en este caso en el hogar. Les dice, los reyes de las naciones se enseñorean. Toma en cuenta esa palabra, se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O dicen otras versiones de la Biblia, se les da título de benefactores o son llamados amigos del pueblo. Entonces, vamos a ver varias palabras que nos dice aquí la misma escritura, porque ella se enseña sola, ¿sí? ¿Cuáles que nos hablan de esa forma incorrecta de ejercer la autoridad? Primero nos dice la palabra enseñorearse. Enseñorearse es adueñarse, apoderarse, ¿sí? De una forma incorrecta, ¿sí? En otras versiones, la versión Dios habla hoy, en vez de enseñorearse, dice que las naciones gobiernan con tiranía, ¿sí? A una nación o a sus súbditos. Y gobernar con tiranía es abusar de su autoridad, ¿sí? También otra versión nos dice que los grandes hombres, dice, tratan a su pueblo con prepotencia. Entonces, cada una de estas palabras nos muestran la manera incorrecta en la que el hombre, el esposo, debe ejercer su autoridad. No la debe de ejercer con tiranía, con abuso, con prepotencia,
¿sí? Ni queriendo dominar o adueñarse, ¿sí? De su familia. Nosotros tenemos que saber que solamente somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Es muy importante, por eso yo quería hacerte énfasis en estas palabras que hablan de una manera incorrecta de llevar la autoridad, ¿sí? Ahora, también ahí en el versículo 26, el Señor les habla, les dice, esta es la manera incorrecta en el 25, pero la manera correcta la vemos en el versículo 26, que dice, pero no será así entre ustedes, ¿sí? Entre ustedes va a ser diferente, les decía el Señor Jesús a sus discípulos, ¿sí? Dice, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, dice el versículo 26, ¿sí? En otras versiones dice, deberá comportarse como el menor o como el más joven, ¿sí? Y dice, y el que dirige como el que sirve. Y el Señor les hace una pregunta en el 27, les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Les dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿sí? Aquí el Señor les decía, su forma de ver una autoridad está totalmente equivocada a la que yo vine a enseñarles. Les decía el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes tienen que aprender, ¿sí? Y les dice, hay una escritura, me parece en Isaías, que le dice, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Les dice el Señor Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿sí? Es muy importante, hermanos, que el Señor renueve nuestra mentalidad a la mente de Cristo, ¿sí? Que grabe sus palabras, sus diseños, y Él vino a darnos ese ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sirvió el Señor? ¿De qué manera Él fue ejemplo? ¿Sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Primeramente, Él fue un ejemplo en actitud y fue un ejemplo en conducta, ¿sí? Ahí el versículo 26 de Lucas 22, ¿sí? Nos dice que el mayor hágase como el más joven o compórtese como el menor, ¿sí? Él nos dio un ejemplo, nos dice Mateo 11:29, nos dice, aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de espíritu. Ese fue el de los primeros ejemplos, ¿sí? Que el Señor Jesús dejó, un ejemplo de actitud, de cómo debe de ser una autoridad, de qué manera debe comportarse con aquellos a los que tiene bajo su cargo, ¿sí? De manera manso, de manera humilde, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere, hermano? A dejarnos enseñar por Dios, a dejarnos dirigir por nuestro pastor, ¿sí? Y también a dejarnos dirigir por nuestras autoridades espirituales, por nuestros pastores, por nuestros líderes, y también, hermano, ¿sí? Por nuestras autoridades terrenales, ¿sí? Eso también, bueno, siempre y cuando no vayan en contra de Dios, ¿sí? Siempre y cuando no, lo que nos pidan no ofenda a Dios o vaya en contra de su palabra, ¿sí? Por el ejemplo que yo te decía hace un momento, ¿verdad? Decir, pues se escucha muy bonita la palabra, se escucha muy bonito el mensaje, pero yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer. Eso es falta de mansedumbre, ¿sí? Es falta de humildad. Y el Señor Jesús lo decía claramente, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde, ¿sí? Y hallarán descanso para sus almas, ¿sí? Ese fue el primer ejemplo que el Señor nos dejó, ¿sí? Ejemplo de actitud, de una conducta correcta, de una autoridad, ¿sí? Otro, ¿cómo sirvió el Señor? Sí, vamos a ver otro punto que lo vemos aquí en las Escrituras, ¿sí? Él sirvió como una cobertura a todos sus discípulos, ¿sí? Por medio de la oración, por medio de la intercesión y el ruego, ¿sí? El hombre es el principal, ¿sí?
que debe llevar a cabo esta función de cobertura, ¿sí? Y el Señor Jesús lo hizo. La palabra de Dios nos dice que Él se levantaba muy de madrugada, dice que aún estaba oscurecido y se iba a un lugar desierto y ahí oraba, ¿sí? Nosotros hemos escuchado que la oración también nos habla de un servicio, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Tomar esta función. La oración es una cobertura para aquellos que Dios ha puesto, nos ha confiado, ¿sí? Para nuestra familia. Ahí en Juan 17 nosotros vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La intercesión que Él hacía por cada uno de sus discípulos. Y nosotros podemos tomarlo también como un ejemplo, porque a veces decimos, pues, ¿qué más digo? ¿De qué manera tengo que orar? ¿Sí? Y el Señor Jesús ahí en Juan 17, ¿sí? No te lo voy a leer todo porque es muy largo, pero el Señor Jesús, ¿sí? Tú como varón, este es un diseño de oración, de intercesión, lo puedes tomar si tú gustas, ¿sí? La forma en la que debes de orar. El Señor decía, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo tu Hijo, al que tú has enviado, ¿sí? Esta es una razón, varón, por la que tú tienes que orar por tus hijos, ¿sí? Que mis hijos te conozcan a ti, que tengan un entendimiento, una revelación de quién eres tú. Otro punto que viene ahí en esa oración de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí habla de una protección. El Señor rogaba para que ellos fueran guardados, ¿sí? Porque estaban en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? El Señor oraba de esta manera por sus discípulos. También decía, Señor, para que estén unidos, para que sean perfectos en unidad, así como tú y yo, sí, tenemos una unidad perfecta. Así debemos orar también nosotros por nuestra familia, ¿sí? Para que no haya problemas, contiendas, sino que estén unidos, ¿sí? Y si tus hijos ya conocen a Cristo, ¿sí? La unidad va a traer un buen testimonio a los de fuera. Por eso es un motivo de oración, era una razón por la que nuestro Señor Jesucristo oraba, Señor, que sean uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿sí? Y que ellos han andado conmigo por medio de esa unidad que hay entre ellos, ¿sí? Otra razón que viene ahí en Juan 17, no me quiero alargar mucho, pero yo quiero que tú lo tomes como un diseño, ¿verdad? Como una forma en la que puedes orar por tus hijos, varón. Estoy hablando ahorita del varón. Igual las mujeres lo pueden tomar. Dice el versículo 26 ahí en Juan 17, dice que el amor de Dios esté en ellos. Esa es otra razón por la que tenemos que orar por nuestra esposa, ¿sí? Que el amor de Dios se derrame sobre ella, sobre mis hijos, ¿sí? El amor correcto que viene de Dios y que viene en la escritura en 1 Corintios 13. ¿Sí? El amor terrenal, hermanos, se acaba, ¿sí? Por eso muchos matrimonios se separan, aún estando en Cristo, ¿sí? Porque no han permitido que el amor de Dios se derrame, como dice Romanos 5, ¿sí? Que el amor de Cristo se derrame por el Espíritu Santo, por estar delante de la presencia de Dios. Entonces es un motivo por el que es muy necesario orar, para que Dios nos dé de eso, no se acaba, ¿sí? Que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, ¿sí? Otra manera de orar, ¿verdad? Es como oraba Job. Ahí en Job 1 del 4 al 5, dice que Job pedía perdón por sus hijos, porque sus hijos hacían fiestas, ¿sí? Y dice que al siguiente día en la mañana Job se levantaba, ofrecía un holocausto al Señor y que le decía, Señor, si mis hijos te ofendieron, yo te pido perdón, ¿sí? Por cada uno de ellos, pido tu misericordia, ¿sí? Esta es otra manera de cubrir y en la que el Señor, ¿verdad? Principalmente Él, ¿verdad? Oraba por nosotros y aquí Job pedía perdón
por cada uno de sus hijos, ¿sí? Esta es otra enseñanza de cobertura, de oración y de intercesión, otra razón por la que tenemos que orar por nuestros hijos, ¿sí? Señor, si mis hijos te han ofendido, ¿sí? Yo ruego tu misericordia, ¿sí? Ahora, ¿de qué otra forma nuestro Señor Jesús sirvió? Por medio de la enseñanza o enseñando, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que se admiraban de su doctrina, ¿sí? Que los fariseos, ¿verdad? Que los hombres se admiraban, porque dice, ellos hablan como quien tiene, Jesús habla como quien tiene autoridad. De esta manera enseña y no como los fariseos, ¿sí? Esta es otra forma en la que tú puedes servir, varón, a tu familia, trayendo una enseñanza del cielo, como sabemos, trayendo una revelación, primeramente porque estás delante de Dios, ¿sí? Trayendo un pan caliente cada mañana, ¿sí? Trayendo una enseñanza. De esta manera vas a servir, ¿sí? Y nosotros vemos, hermanos, cómo Jesús, después de que descendía del monte, después de orar, enseñaba y también, ¿sí? Servía literalmente o físicamente, sanando, liberando y haciendo milagros y prodigios, ¿sí? Yo quiero que tú sepas, hermano, perdón, que esta es la función principal de una autoridad. Esta es la manera en que las autoridades van a servir, o esto es lo primordial: estar en intercesión, ¿sí? Enseñar y después servir físicamente. Pero primeramente Dios les manda, como dice ahí en Hechos, ¿verdad? Cuando los discípulos, que empezaba a crecer el número de los discípulos, ¿verdad? Y dicen los discípulos que los apóstoles sí que empezaron a servir porque ellos estaban acostumbrados, el Señor les había enseñado a servir, pero ellos empezaron a descuidar la oración y la palabra, ¿sí? Porque ellos sabían que esa era su principal función, estar delante de Dios, ¿sí? Varón, esta es tu principal función. Y esto es lo que Dios te manda principalmente. Tienes que estar en oración, en intercesión, en ruego, haciendo una cobertura para tu casa y enseñando la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, Jesús, ¿sí? Él nos dejó ejemplo, ¿sí? En que Él nunca pensó en sí mismo, ¿sí? Él nunca, ¿verdad? Nunca dijo, ¿saben qué? Ya estoy muy cansado, o tengo mucha hambre, o quiero esto, quiero el otro. Él siempre decía, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, ¿sí? Siempre viendo por la voluntad de Dios, siempre viendo por sus discípulos, viendo por nosotros, ¿sí? Ahí que nos enseña, ¿sí? Que un padre de familia, que un esposo no puede ser egoísta, no puede pensar en sí mismo, ya no. Nos lo dice Filipenses 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿sí? Esta es la manera, hermano, ¿sí? En la que un padre se va a entregar, siempre pensando en el bien de sus hijos, en el bien de su familia, primeramente, ¿sí? También nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en Efesios 5:25 nos dice que maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esta es una manera en que el esposo se va a entregar a su esposa, viendo primeramente por ella, ¿sí? Viendo primeramente por sus hijos. ¿De qué manera Jesús se entregó por su iglesia? ¿Sí? Ahí en Filipenses 2 sigue diciendo, ¿verdad? Que él no se aferró al ser igual a Dios, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Ese es nuestro Dios, ¿sí? Él no se aferró, en este caso el varón no se puede aferrar a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas. Tiene que, como decíamos ahorita, tiene que ser manso, debe ser humilde, ¿verdad? Dice, sino que se despojó,
¿Qué significa despojó? Renunciar, ¿sí? Renunció a sus privilegios y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia a Dios, ¿sí? Va también a traer, hermano, una entrega a su familia, ¿sí? Le va a mostrar a su familia que quiere que Cristo reine en su vida para traerles una bendición a toda su casa. De esta manera Cristo se entregó, ¿sí? No pensando en Él, ¿sí? Sino pensando en cada uno de nosotros. De esta manera sirvió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Este es nuestro ejemplo, mis hermanos. Ahora, dice la palabra de Dios que debe de haber este mismo sentir, lo dice Filipenses, que hubo en Cristo Jesús. Debe de haber en cada uno de nosotros. Nosotros, hermano, podemos ver cómo nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar acerca de las autoridades, de cómo llevar una autoridad, es completamente incorrecta muchas veces, ¿sí? Lo que este mundo piensa de cómo se debe ejercer una autoridad es completamente lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Entonces, pero por eso Dios nos está hablando, para que nosotros tomemos su diseño, para que nosotros sigamos su ejemplo, ¿sí? Ahora, la autoridad y el liderazgo del esposo, mis hermanos, ¿para qué se lo dio Dios? ¿Sí? Principalmente se lo dio para que él pueda dirigir, ¿sí? Dirigir correctamente a su familia. Yo quiero que te regreses, por favor, te dije que no lo perdieras, ahí el Salmo 23, ¿sí? En el Salmo 23 nos dice que nos habla que una autoridad bien ejercida, ¿sí? Porque nos está hablando de Cristo, ¿sí? Que es nuestro ejemplo, va a dirigir a su casa, nos dice el Salmo 23:2, dice que a delicados pastos, ¿sí? A aguas de reposo. Lo va a llevar a sendas de justicia y lo va a dirigir aún por valles de sombra de muerte, ¿sí? Una correcta autoridad o una autoridad bien ejercida, en este caso el varón, es a donde va a dirigir a su familia, ¿sí? ¿Y de qué manera la puedo dirigir? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice ahí mismo en el versículo 4 del Salmo 23. Dice, tu vara y tu cayado, ¿sí? Me infunden aliento. ¿A qué se refiere la vara, hermano, y el cayado? ¿Sí? Bueno, se refiere a esa enseñanza, como ahorita dijimos que ese es tu papel, ¿sí? El cayado, hablando del cayado, mis hermanos, el cayado era ese bastón donde el pastor escribía cada una de sus experiencias, ¿sí? Nos habla que el varón, ¿verdad? Al tener sus experiencias, estando en la presencia de Dios, sus pruebas, ¿verdad? Va a tener esas experiencias vividas con Dios. Al escudriñar su palabra, va a traer una enseñanza completa, una enseñanza correcta a su casa, ¿verdad? Que va a edificar, va a exhortar, va a consolar y va a corregir, ¿sí? El cayado, ¿verdad? También sirve o servía o sirve aún para que el pastor, porque el cayado tiene una forma de, tiene una forma así, una forma inclinada, ¿verdad? Hace una variación así de esta manera, ¿verdad? Eso le servía al pastor para que cuando la oveja se quería descarriar, él pudiera tomarla. Cuando la oveja caía, ¿verdad? En alguna montaña en la que estaban, ¿verdad? Caía en algún precipicio, él podía también sacarla de ese lugar. Y eso es lo que hace una enseñanza, ¿sí? Correcta, hermano, hermana, ¿sí? Esa es lo único, hermano. Es cierto, tú le vas a dar una enseñanza secular a tus hijos, ¿sí? Tus hijos tienen que buscar, ¿verdad? También tener una carrera, ¿por qué no? Pero principalmente la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? El que tú tengas experiencias estando delante de la presencia de Dios, tú vas a enseñar a tus hijos, ¿sí? Y tú los vas a corregir.
tú los vas a alinear a la palabra de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Esa palabra que viene de Dios, ¿verdad? Tomando tu función, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Maduro. Es a lo que el varón, por medio de su enseñanza, de su vara, de su callado, ¿sí? Va a traer una corrección, va a alinear a su esposa, va a alinear a sus hijos a la palabra de Dios, ¿sí? Y el Señor me ponía en mi corazón, ¿verdad? El ejemplo del sumo sacerdote Elí, ahí en 1 de Samuel, ¿sí? Él descuidó esta parte con sus hijos, ¿sí? De estar al pendiente de sus hijos en cuanto a la enseñanza, ¿sí? Porque nosotros vemos ahí en esos primeros capítulos de 1 de Samuel cómo los hijos de Elí, ¿sí? Dice la palabra que eran hombres impíos, que eran hombres profanos, ¿sí? Que menospreciaban las ofrendas. Y esto era muy grave delante de Dios, ¿sí? Y aquí nos dice que los reprendió, ¿sí? Los reprendió Elí. Pero yo hace poco, ¿verdad? Comentaba con mi esposo que si Elí, ¿verdad? Los hubiera quitado de la posición que sus hijos tenían por la conducta que ellos llevaban, tal vez Dios pudo haber tenido misericordia, porque nosotros vemos, ¿sí? Que por descuidar a sus hijos, ¿sí? Por no alinearlos como líder, como varón, haciendo uso de su autoridad, enseñando, porque él tenía la ley, los sumos sacerdotes eran los que enseñaban la ley al pueblo, pero él había descuidado a sus hijos. ¿Qué fue el destino de sus hijos? Bueno, ellos murieron, ¿sí? Por causa de que se descuidó. Esta es la manera, mis hermanos, es la manera en la que yo voy a estar, ¿verdad? Como dice la palabra, fórzalos a entrar al reino. Es la manera en que yo voy a estar empujando, ¿verdad? A mis hijos, llevándolos a conocer a Dios por medio de la oración, mis experiencias con Dios, por medio, en esas experiencias, ¿verdad? Trayendo un pan correcto, una palabra correcta que los alinee al diseño de Dios, que les muestre a Cristo, ¿sí? No trayéndoles, hermanos, una enseñanza que los vaya a llevar a poner los ojos en las cosas de este mundo, ¿sí? Sino a poner los ojos en Cristo. Por ejemplo, hermano, algo que a nosotros nos enseñó nuestro pastor Matías desde un principio, nuestro pastor Jacob, ¿verdad? Ellos nos enseñaban que todo lo que Dios nos da en lo natural, ¿verdad? El obtener un trabajo, el obtener una carrera, todo esto es para financiar el ministerio o el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Porque es una enseñanza correcta. La enseñanza que nosotros vamos a traer del cielo nos va a llevar a poner nuestros ojos en Cristo, a pensar en Él y no en las cosas de este mundo. ¿Sí? Tú puedes obtener una carrera, un título, que bien, obténlo, pero que Cristo, ¿sí? Sea para servir a Cristo, ¿sí? Entonces esto significa, mi hermano, la vara y el callado, ¿sí? La corrección, la enseñanza, mi hermano. Por medio de la enseñanza podemos dirigir. Ahorita vamos a ver otras funciones del esposo, que es proveer, proteger. La oración y la palabra llevan a cabo todo esto, ¿sí? Por eso digo que esta es la función principal de la cabeza del esposo, la intercesión, el ruego, ¿sí? Ahí va a tener sus experiencias y la palabra que se le va a abrir por medio de estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Bueno, entonces la enseñanza correcta va a llevar, nos va a dirigir a verdes pastos, a aguas de reposo, ¿sí? Por sendas de justicia. Pero en cambio, si no tenemos, varones, una enseñanza correcta que viene del cielo, ¿sí? Porque hoy en día, mis hermanos, hay muchas enseñanzas
humanista, sí, de una humana sabiduría, es lo que nos han estado hablando nuestros pastores, nuestros líderes en estas enseñanzas pasadas que hemos tenido, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar esa revelación que viene de Dios a nuestras vidas, y esto se da por estar delante de la presencia de Dios, por subir a su monte santo, y es a donde vamos a dirigir a nuestra casa. Porque en cambio, mi hermano, si nosotros estamos dándoles de nuestra humana sabiduría, de lo que a mí me enseñaron mis padres, ¿sí? De mis experiencias, no, pues mi hijo tiene que pasar lo mismo que yo, ¿sí? Nosotros podemos llevarlos a muerte, a destrucción, a amargura, a resentimiento, a odio, a inseguridad y a destrucción, ¿sí? Vamos a tener mal a nuestra familia, la vamos a tener dañada por causa de no tener una palabra del cielo y de no estar delante de la presencia de Dios, mis hermanos, ¿sí? Esto es muy importante. Acuérdese de Elí, ¿sí? Acuérdese de Elí, por descuidar esta parte, sus hijos murieron, ¿sí? Físicamente. Ahora, la autoridad también, hermano, que Dios ha dado al varón es para proveer, ¿sí? Para proveer y para proteger, ¿sí? ¿Qué es lo que va a proveer? ¿Sí? Por eso nos dice también el Salmo 23:1. Dice, nada me faltará, ¿sí? No tendré necesidad de nada. Esto lo podrán decir nuestros hijos, ¿sí? Mi Padre me ha suplido, como nosotros estando en Cristo, mi hermano. Nada nos hace falta. No solamente hablando de una cuestión económica, de las cosas materiales, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver, ¿sí?, que no solamente hay necesidades físicas en el ser humano, también hay necesidades emocionales, ¿sí? Y una correcta autoridad, ¿sí? Una autoridad sana, una autoridad restaurada de parte de Dios, ¿sí? Va a proveer a su casa, ¿sí?, las necesidades físicas, ¿sí? Casa, alimento, vestido, todo lo que usted ya sabe, lo necesario para que tengan salud, ¿sí? Pero también va a proveer para sus necesidades emocionales, ¿sí? Usted tiene que saber, y esto lo va a ver los domingos con nuestra hermana Yuri, que nosotros tenemos necesidades emocionales. ¿Cuáles son esas necesidades emocionales? Y no solo hablando de las mujeres, también el hombre. ¿Cuáles son esas necesidades emocionales? Tenemos necesidad de amor, tenemos necesidad de respeto, de sentirnos respetados y dar respeto, ¿sí? Sentir perdón, de que se enseñe el perdón en nuestros hogares, ¿sí? También tenemos necesidad de elogio, o que nos reconozcan nuestras cosas buenas, no solo nos estén hablando de las cosas malas, ¿sí? Eso es por mencionar algunas de las necesidades emocionales, ¿sí? La palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Timoteo, ¿verdad? 5:8. Nos dice que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, varón, tú tienes que entender que no solamente es que tú des lo físico, lo material. Tú tienes que saber que tu familia, al igual que tú, tiene necesidades emocionales, ¿sí? Por eso todo aquel que se acerca a Cristo puede ver suplidas en Él todas sus necesidades, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 23, dice, confortará mi alma. Esto es lo que va a hacer, lo que hace Cristo en nosotros, y lo que el varón puede hacer a su casa, a su esposa, a sus hijos, ¿sí? ¿Qué significa confortar mi alma? Sanará mi alma, la restaurará. En nuestra alma, usted ya sabe lo que hay, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, la mente, la voluntad. El hombre va a cuidar el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos, ¿sí? Va a cuidar, también tiene que proveer para que su alma esté sana y esté siendo restaurada, ¿sí? Ahora, el esposo también, hermanos, con su trato, ¿verdad? Con sus palabras, ahorita lo vamos a ver.
el padre da una identidad a sus hijos. Pero aquí yo lo que quiero ver, conforme a lo que estamos hablando del matrimonio, el esposo con su trato y con sus palabras, y ahorita vamos a ver un versículo que va a respaldar esto que le estoy diciendo, ¿sí? Va a darle a su esposa, le va a proveer una identidad correcta, ¿sí? Váyase por favor ahí a Efesios 5, ¿sí? Por eso le decía que nos vamos a estar moviendo en el Salmo 23, ¿sí? Y en Efesios 5, ¿sí? Efesios 5, 25, ¿sí? Fíjese cómo el Señor es lo que hace con cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, entonces el varón, permítame tantito. Déjeme acomodar aquí. Ahí, perdón, en Efesios 5. Fíjese lo que dice aquí. Efesios 5, 25. Dice así, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿sí? Es muy importante, hermano, el Señor con la palabra nos lava, nos limpia, nos da una identidad, nos da un destino, ¿sí? Así el varón, como él es la autoridad, ¿sí? Dice que santificó a la iglesia por la palabra, el Señor Jesús, ¿sí? Dice que la purifica, la limpia y la lava con sus palabras, ¿sí? A veces, mi hermano, dentro del matrimonio llega un momento donde ya hay una falta de respeto tan grande entre los dos, ¿verdad? Que se pierde esa identidad. Entonces aquí nos habla, hermano, que es muy importante que con tus palabras, que por ejemplo nunca compares a tu mujer con otra, ¿verdad? Que tus palabras sean solamente para ella, ¿sí? Que tú valores lo que ella hace por ti, ¿sí? Pero sobre todo con lo que la puedes lavar es enseñándole lo que ella es, su identidad por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un texto que dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra, ¿sí? ¿De qué manera, varón, tú le hablas a tu esposa? ¿Sí? ¿Tú la estás lavando? ¿La estás limpiando? ¿Sí? Dice el versículo 27, para que no tenga mancha ni arruga, ¿sí? Esto, decía un hermano, es muy importante, ¿verdad? Si tú ves a una mujer así, es por el trato que la mujer está llevando en su casa, ¿sí? Se nota mucho en nuestra cara, ¿verdad? Lo decía así, dice, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Entonces, hermano, todo lo que tú le digas, ¿sí? Todo lo que tú le proveas emocionalmente a tu mujer, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Todo lo que tú estés sembrando en ella, eso es lo que tú vas a recibir. Eso es lo que tú vas a cosechar, ¿sí? Es lo que dice la palabra, esta es la regla. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y lo vas a hacer para ti mismo, porque Cristo dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ¿sí? Por eso, varón, tú la vas a lavar con tu enseñanza, con tu trato. Le vas a dar una identidad a tu esposa y a tus hijos. ¿Se fija qué importante es la autoridad? Qué importante es ejercer una autoridad de acuerdo al diseño de Cristo, ¿sí? Ahora, también el varón es responsable de proveer lo espiritual, ¿sí? El alimento espiritual, ¿sí? Ahí en el Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿sí? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿sí?
¿Qué es aderezar mesa? Es prepararla, ¿sí? Preparar una mesa. Nosotros nos han enseñado qué es lo que hay en la mesa, ¿sí? Esto es lo que el varón, por medio de subir a la presencia de Dios, por medio de estar escudriñando las escrituras, va a traer a su casa una mesa espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en la mesa? ¿Sí? Hay pan, ¿sí? Que es un tipo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios también es una espada con la que la esposa se va a defender, ¿sí? De sus enemigos, que no son carne y sangre, ¿sí? El varón le va a dar los recursos, ¿sí? Porque le está trayendo una enseñanza, una mesa, ¿sí? También en la mesa hay aceite, ¿sí? ¿Qué es el aceite? Nos habla de unción, de poder de Dios, de capacidad de Dios, ¿sí? Todo esto, hermano, viene por estar, ¿sí? Delante de la presencia de nuestro Dios, y nosotros lo vamos a traer, ¿sí? Así como Moisés subía delante de la presencia de Dios y luego venía y enseñaba y trajo la ley, ¿sí? A todo el pueblo, hermano. Así también nosotros, ¿sí? Vamos a traer una mesa, ¿sí? En donde hay vino, ¿sí? Vamos a traer a nuestro hogar gozo, vamos a traer sanidad y restauración, ¿sí? Le vamos, ¿qué es lo que hay en la mesa, hermano? Hay esos recursos espirituales, esas armas de milicia, ¿sí? Por medio, hermano, de enseñarle a tu esposa a perdonar. Ese es un recurso, ¿sí? Con el que tú vas a darle perdón y perdonar, ¿sí? Eso es lo que tú vas a cuidar, la manera en la que vas a cuidar su corazón, ¿sí? La manera en que tú vas a arreglar la situación. Esto es muy importante, hermano, que como esposos aprendamos a cuidar nuestro corazón de esta manera, y también enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? A pedirles perdón y perdonar. Esta es una forma de pelear, mi hermano, ¿sí? Porque el enemigo lo que quiere es dañar, lo que quiere es sembrar resentimiento, sembrar odio. Pero tú, varón, le vas a enseñar por medio de esos recursos, ¿sí? De esta manera se pelea, ¿sí? ¿Cómo? No pagando mal por mal. ¿Cómo? Disimulando el agravio. Varón, es muy importante que esto esté en nuestro hogar. El perdonarnos, enseñar, que tú reconozcas, hermano, si tú la regaste, si tú cometiste un error, y tu mujer, también pedir perdón. Esa es una actitud humilde, mansa, humilde. Reconocer los errores también, ¿sí? No pagar mal por mal. Les estás dando armas a tu esposa para pelear contra las obras del diablo, contra las situaciones, ¿sí? Lo que dice aquí, lo que quiere traer angustia a su vida, ¿sí? Eso se lo va a dar el varón por medio de la autoridad que Dios le ha dado, ¿sí? Por eso de esta manera él va también a proteger a su familia. Hermano, en la palabra, en Cristo lo tenemos todo, en su presencia, ¿sí? Tenemos dirección, tenemos provisión, tenemos, ¿sí? Protección. Por eso esto es muy importante, darle el valor a esto. Tú como varón, tú como cabeza, tú tienes que ser el primero, hermano, en estar ahí en la iglesia. Tú tienes que ser el primero en levantarte como el Señor Jesús, o a la hora que tú tengas tu devocional. Pero tú no debes de descuidar estar delante de la presencia de Dios, ¿sí? Para traer alimento a tu casa, tanto físico como espiritual, y traerles una protección. Ahora, termino con esto. El resultado, ¿sí?, de una correcta autoridad, o de haber sembrado lo correcto en tu esposa y en tus hijos, es el versículo 6 del capítulo 23, ¿sí? Salmos 23, 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto va a decir el varón, ¿sí? El varón va a tener una tranquilidad, ¿sí? Ya me pasé bastante, ¿verdad? Pero ya estoy concluyendo. El varón va a tener una tranquilidad, ¿sí? Va a decir: mi esposa, ¿verdad? Mi esposa ya sabia, es una mujer santa, si la estoy lavando con mis palabras, con mi enseñanza. Ya no es una mujer amargada, ya no es una mujer que se está quejando todo el tiempo, sino que hay gozo, hay paz,
en su vida, ¿sí? Tú dices, el bien y la misericordia me seguirán, ¿sí? Mis hijos, ¿verdad? Ya no son hombres impíos, no son hombres ingratos, malos, profanos como los hijos de Elí, sino que son ahora, como dice, si tú puedes leer el Salmo 128 ahí en tu casa, por favor léelo, ¿sí? Nos habla de las bienaventuranzas del que teme a Jehová, principalmente del varón. Te lo voy a decir rápidamente, nos dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos, dice, su mujer será como una vid que lleva fruto, ¿sí? Dice, sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. También dice el Salmo 112 que sus hijos serán poderosos en la tierra. Y tú, varón, podrás tener descanso en tu vida, porque ejerciste correctamente una autoridad, tomando como ejemplo a Cristo Jesús. Entonces, sí, todo lo que el hombre sembrare, te lo repito, esto también segará, ¿sí? Es muy importante, hermano, que atendamos a los diseños de Dios, sí, que nos dejemos sanar, que nos dejemos restaurar, que no seamos necios. Dice la palabra de Dios, como pecado de adivinación es la rebeldía, como ídolos e idolatría la obstinación, ¿sí? Hay que tener, hermanos, ese corazón manso y humilde, varón, ¿sí? Para que tu familia, ¿sí?, sea de esta manera. Te voy a invitar, vamos a hacer una oración, vamos a terminar y vamos a orar por nuestros varones. Si tu esposo, ¿verdad?, ha sido un hombre que ha rendido su vida a Cristo, y no es perfecto, pero cada día se está esforzando por someterse a Cristo, dale gracias a Dios. Y si no lo es, entonces hay esperanza, porque tu mujer estás en Cristo y eres valiente y eres esforzada. Vamos a hacer una oración y con esto concluimos. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus diseños, gracias por hablarnos, por revelarte a nuestras vidas, gracias, Señor, por dejarnos ejemplo para que nosotros sigamos tus pisadas, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú hables a cada varón, Señor, cada uno de mis hermanos varones, Señor, intercedemos por ellos, Señor, el que no ha entregado su vida a ti, Señor. Declaramos que por medio de su esposa, Señor, hay esa promesa de salvación a su vida, Señor, que hay esperanza para este varón, Señor, y aquellos varones que ya están en Cristo, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, declarando, Padre, que tú te revelas a sus vidas, Señor. Declarando, Padre, sobre sus vidas, Señor, que tú sigues sanando, sigues restaurando su alma, su mente, su corazón, a la mente de Cristo, Padre. Que tú les das ojos para ver, que tú les das oídos para oír, que tú les das un corazón para entender, Señor, y no dejaremos de orar, no dejaremos de interceder por ellos, Señor, hasta ver tu imagen en cada uno de los varones, de nuestros esposos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Señor, bendícelos, guarda tu iglesia, cada uno de mis hermanos que nos están viendo, bendecimos sus hogares, Señor. Se establezca tu reino en sus vidas, Padre. Les bendecimos en el nombre de Cristo y te damos el honor, te damos la gloria, porque nos has dejado ejemplos, Señor, para que sigamos tus pisadas. Seas engrandecido, seas exaltado y seas puesto muy en alto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Si gustas escuchar nuevamente, ¿verdad?, va a estar grabada esta predicación, ¿sí? Y que Dios nos siga hablando, que Dios nos siga sanando y Dios nos siga restaurando. Les amamos, iglesias, les bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y no dejaremos, ¿sí? Perseveraremos, estaremos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor y estando delante de su presencia. Sí, por favor, conéctate a cada transmisión, métete en el río de Dios, hermano. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te bendecimos.